Toda la noche por los programas de televisión llamaban a la gente para que no fueran a hacer bulla alrededor del estadio y la gente pasaba en caravanas y nos metían pólvora para que no pudiéramos dormir. O sea, era lo lindo del fútbol, que hoy día lo extraño. Toda esa presión externa que genera un deporte tan bonito. Entonces, vamos a matar a estos manes que yo no sé qué. Bueno, esto está más delicioso para ir a la cancha. El 5 de septiembre de 1993, el arquero más ganador de la historia de Colombia tuvo un partido inolvidable. La selección goleó sin piedad a Argentina y silenció el mítico Estadio Monumental de Buenos Aires. Y Córdoba se consolidó como uno de los mejores arqueros del mundo, aunque algunas personas se nieguen a recordarlo. Hasta Córdoba empieza a ser figura aquí en el Monumental. Primero en Argentina me dicen, qué bien tapó Higuita esa noche. Me toca a mí decir, no, ese no era Higuita, era yo. Si el Tino Asprilla, Freddy Rincón y el Tren Valencia pusieron los 5 goles, Córdoba, con un par de atajadas imposibles, fue el encargado de que el arco quedara en ceros. Se metió al área, saca el camino al marco, otra vez Córdoba. Mandó esa pelota al otro costado, ahí tiro de esquina, ¿qué arquero tenemos? Y hay una tajada, la famosa tajada aquí a la derecha, donde le hago a Batistuta y él me da la mano. Luego hay un tiro de esquina, que Freddy lo lleva y me lo entrega casi muerto. Él patea a la derecha y yo lo tapo y esas fueron las 2 atajadas que la gente recuerda a Batistuta conmigo. En épocas en las que no había redes sociales, esas y otras voladas de Córdoba llegaron a televisores de los 5 continentes. Y su fama de imbatible se fue convirtiendo en una vitrina de trofeos inigualable. Fue escogido un par de veces como el mejor arquero de América. Y en 2001 la FIFA lo nombró el segundo mejor del planeta, solo detrás del pastor alemán Oliver Kahn. Hubo una época donde los jugadores eran mal vistos, personas que no tenían futuro, que no se dedicaban a nada, sino a pegarle patadas a un balón, que no se proyectaban hacia su futuro. Pacho nos enseñó a meter a nuestros hijos en buenos colegios, a vivir en buenos barrios, a codearnos con las personas con las cuales teníamos la oportunidad de el día a día entender y sumarle a nuestra profesión. Entonces todos esos elementos nos permitió escalar socialmente. Oscar Eduardo Córdoba nació en la Cali de los años 70. Su historia no es la del típico futbolista colombiano que aprende a jugar descalzo y con hambre. Él creció en una familia trabajadora pero acomodada, donde nunca faltaron la comida ni el estudio. En algún momento le gustó más el béisbol que el fútbol, y en los picados de barrio se dedicaba más a meter goles que a evitarlos, pero parecía predestinado para ser arquero, y aprendió a volar desde muy niño. Y en la cama de mi papá y mi mamá, junto con mi hermano, nos imaginamos muchas veces ser el arquero del Deportivo Cali, de la Selección Colombia, ganando títulos mundiales. Yo creo que eso me ayudó mucho a no tenerle temor a caer. Y en el arco se necesita tirarse al piso y saber que el piso es tu amigo. Pedronero Espina, que era el técnico de ese momento, llega y me dice, usted es más grandote, ¿de qué juega? Y yo, a ver, ¿de qué falta? Yo iba por ser delantero. Le dije, no, venga, métame al arco. Y me quedé en el arco. Ahí quedé. Y se quedó para siempre. Colombia perdió un gran delantero. Algunos consideran que René Higuita o David Ospina son los mejores arqueros colombianos de la historia. Pero ninguno tiene tantos títulos como Córdoba, quien sumó la bobadita de 6 trofeos de primera división y 4 copas internacionales. Y no solo eso, fue uno de los primeros futbolistas colombianos en ser ídolo en un país tan futbolero como Argentina. En los años 90, mientras Colombia se desangraba por el narcotráfico, las bombas y el conflicto armado, las atajadas de Córdoba le robaban titulares a la violencia y le daban un respiro al país. ¡Qué voladota de Córdoba! A pesar de tantos triunfos, Córdoba también sintió lo que es morder el polvo, como cuando tapaba para Millonarios y se comió una goleada épica. Segundo año de contrato con Millonarios y ese es el año 92 cuando me como los 7-3, que es mi karma. ¿Qué le pasa por la cabeza a un arquero cuando se come 7 goles? Que es muy malo. Hoy cuando veo cada uno de los goles me doy cuenta de mi juventud, de la inexperiencia que tenía en ese momento. Menos mal ya conocía al profesor Maturana, quien no solo lo convocó desde muy joven a la Selección Colombia, sino que también le enseñó que perder es ganar un poco. Por fortuna, fueron muchas más las veces que Córdoba ganó y salió figura que las que perdió. La pidió Batistuta, viene al marco. Otra vez como en aquel 5-0 que le sacaba todo Batistuta. Y tal vez por eso fue el escogido para tapar en el 5-0, cuando Córdoba y sus secuaces demostraron que podían ser grandes y pasarle por encima a cualquiera. También la pidió Rincón. ¡Sí, Colombia! ¡Sí, Colombia! ¡Gol! Habíamos logrado la clasificación al Mundial. En lo personal, para mí era un triunfo después de haber pasado el 7-3. Era reivindicarme. Colombia
lleva 5, Argentina 0. Pero después de subir al cielo con esa goleada bárbara, Córdoba bajó derechito al infierno. Y con él toda Colombia. Era el Mundial de Estados Unidos 94. El país se había llenado de camisetas amarillas y pelucas del pibe. Pelé había dicho convencido que Colombia iba a ser campeona del mundo. Y muchos apostaban por Córdoba como el mejor portero de la Copa. Pero todo salió al revés. La selección quedó eliminada rapidito y los hinchas, soberbios tras la goleada contra Argentina, tuvieron un aterrizaje forzoso. Un lugar común del periodismo deportivo reza que el fútbol siempre da revancha. Y a Córdoba le llegó con toda un par de años después. Colombia jugaba contra Bolivia y se rumoraba que el arquero titular no sería él. Pero a Córdoba lo escogieron para tapar justo esa noche. Y por una pura coincidencia, el entonces presidente de Boca Juniors lo vio revolcarse en el arco y quedó boquiabierto. Ese señor se llama Mauricio Macri. Llegan y me dicen, Óscar, vea, que arranque ya para Buenos Aires. Yo agarré 2 maletas, una llena de guayos, una llena de guantes y a Buenos Aires porque de aquí no me regresan. Esa oportunidad no la podía perder. El colombiano de las atajadas salvadoras llegó al legendario camerino de Boca Juniors, liderado por un tal Diego Armando Maradona. Era la consolidación de un ídolo, la muestra de que Colombia podía exportar futbolistas buenos y serios. Y Córdoba, con su seguridad en el arco y su bacanería fuera de él, pronto se metió al bolsillo a la temida barra brava de Boca. Y hasta Maradona, un hombre al que muchos en Argentina consideran un dios. Me pareció fantástico lo de Córdoba. Él llegó en una Ferrari, una Testarossa, y empieza a hacer trompos en la mitad de la cancha. Yo, está loco. Parquéate, yo me quedo mirando la Testarossa y me tira las llaves y me dice, toma, llévatela. Yo le digo, Diego, le daño una llanta a este carro, me toca jugar gratis a Boca toda mi vida. Entonces me dice, no, andate tranquilo, y lo que necesites, mira, mi familia te ayuda a la adaptación. Yo fui extranjero, sé lo duro que es llegar a un país, a una ciudad donde no conoces a nadie. Boca fue considerado por la FIFA el mejor club suramericano de principios del siglo XXI. Por esa época, el número 1 colombiano parecía imbatible, una muralla, pero todavía tenía una deuda pendiente: volver a brillar con su querida selección Colombia. Para eso tendría la Copa América del 2001. Colombia quedó campeona y Córdoba se convirtió en el único arquero en la historia del torneo en no recibir un solo gol. Córdoba también fue ídolo en equipos de Italia y de Turquía. Y aunque sus fanáticos más apasionados llegaron a cantarle que era un dios, un inmortal, él tiene clarísimo que ni siquiera él es eterno. Yo sufrí de cáncer hace 6 años. Cuando me pasaron la máquina por aquí, una bola aquí en el riñón derecho. Entramos por aquí por el ombligo, 2 huequitos aquí y te sacamos de la bola. Me quitaron 30% del riñón. Gol, 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 Caracol.